El Politécnico Cianco presenta Las técnicas del campo. Las técnicas del campo. Hola, bienvenidos a las técnicas del campo. En esta oportunidad vamos a hablar con un especialista acerca de un tema de clasificación lineal en ganado lechero. Vamos a hablar con uno de los docentes del Politécnico Cianco, aquí en la ciudad de Medellín, en una de las sedes académicas del Politécnico. Acompáñenos. Las técnicas del campo, en esta oportunidad y nuevamente dentro de las instalaciones del Politécnico, acá en el centro de la ciudad de Medellín, con la compañía de un especialista del médico veterinario Alejandro Giraldo Botero, quien es docente acá dentro del Politécnico. Vamos a hablar de un tema bien interesante, un tema que permanentemente causa muchas preguntas acerca de la lechería especializada, acerca de la evaluación lineal en ganados especializados por la producción de leche. Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros en las técnicas del campo. Iniciemos desde lo más general. ¿A qué se refiere el término evaluación lineal o clasificación lineal? Listo, José. Primero que todo, muchas gracias por la invitación a Técnicas del Campo. Hablar un poquitico del tema de la lechería, que es de suma importancia en Colombia, un tema en el agro demasiado importante. Hablando de temas generales, obviamente nuestra finalidad en la lechería es obviamente la leche, ¿cierto? Tenemos que empezar a pensar en el tema genético y fenotípico, ¿cierto? Para empezar a darle finalidad a esto que es tan importante que es la lechería en estos momentos en Colombia. Empecemos a hablar de las características del ganado lechero en Colombia. ¿Qué tenemos acá en estos momentos? Listo, en estos momentos característicos, zona del norte de nuestra ciudad, ¿cierto? Encontramos en la zona de San Pedro de los Milagros, Belmira, toda esa zona de por allá encontramos lechería especializadas, certificadas, con razas como son Holstein, cruces con Holstein, Jersey, Pardo Suizo, ¿cierto? Es lo más característico que tenemos en estos momentos en nuestro campo agropecuario. Empezar por lo genético, ¿cierto, José? Empezar en el tema del recuento de células somáticas, el tema de la calidad de la leche como principio fundamental, el tema del fenotipo, que tenga características el ganado para poder expresar estas características de la leche. El 70% de la leche que se produce en Colombia la producen en tierras cálidas, en trópico bajo, de leche producida por cruces cebuinos, sí. Vacas de 5, 6, 7 litros de leche. Sí. Y apenas yo diría que menos del 20% de la producción de leche en Colombia es lechería especializada. ¿Qué características tiene la leche de cruces cebuinos? ¿Qué características tiene la leche de razas taurinas? Diferenciando las dos diferencias entre taurinas y cebuinas, estamos hablando más que todo de cantidad y calidad, ¿cierto? Cuando estamos hablando del tema taurino, estamos hablando más que todo del tema de cantidad. Hoy estamos viendo razas de leche que nos dan muy buena cantidad, más no calidad, ¿cierto? En eso estamos tratando de ser competitivos. En la parte cebovina tratamos de tener cruces F1 o cierta calidad de razas, las cuales me están dando más calidad que cantidad, ¿cierto? Ya lo había dicho José, más o menos producción desde 6-7 litros, ¿cierto? Que nuestra finalidad en este caso va a ser, en muchos casos va a ser la finalidad como tal, la carne. Hablando del tema lechero como tal, como nuestra única finalidad, estamos hablando del tema del Holstein, que en estos momentos está en promedio lechería, no involucrando el tema de las especializadas. Estamos hablando de fincas normales que hacemos visitas en un promedio de 25-20 litros por vaca. La Jersey un poquito menos de cantidad, pero muy buena calidad. ¿Qué tiene la leche además de agua? Además del agua, José, importante el tema de los sólidos, el tema de las grasas, el tema de las proteínas, es de suma importancia en el tema de la calidad. También tenemos el tema del recuento de células somáticas. Empezar a disminuir el tema patológico con una de las partes más importantes anatómicas, en este caso en la lechería, como el aure, ¿cierto?
el tema también del manejo que se le haga durante el ordeño, con el tema de las unidades formadoras de colonias. Es importante empezar a implementar muchas cosas que hoy en el campo agro de nuestra ciudad no se están implementando. Tenemos, cada lechero, pues digamos que de acuerdo a la región y de acuerdo a las características ambientales y de manejo, pues se decide por estas razas. Exacto. Es lógico pensar que una vaca Holstein pues no puede estar produciendo a su nivel de producción en Montería o en Sincelejo, entonces la tenemos ubicada en otra parte de la geografía colombiana. Ahí donde va el tema, esa relación que hay entre alimentos, o sea, entre sustrato, pasto, alimentación y cantidad y calidad de leche. Entonces ahí va el tema genético, cómo se coloca ese tema genético dentro de esa apreciación. Sí, lo acabas de decir, José, es sumamente importante el tema de las calidades de los pastos, ¿cierto? De ahí yo creo que es la base fundamental para poder expresar una buena calidad de leche, ¿cierto? Pero no solo involucrando el pasto, también tenemos que involucrar el tema, como te lo había mencionado antes, el tema genético, ¿cierto? El tema genético, mirando o dándole primordial el tema de los toros, ¿cierto? El tema de los toros, empezando con una base y terminando con el tema de del fenotipo, para que todas las características externas de la vaca me la puedan expresar directamente en la calidad de la leche y calidad también. Politécnico Cianco, una institución técnica de alta calidad, estudio auxiliar en administración ganadera y producción agropecuaria, mecánica dental, salud oral y veterinaria. 444-5558. Usted está viendo Las Técnicas del Campo. Explicamos un poquitico a los televidentes de Las Técnicas del Campo qué es de cranear ese caudal, porque de repente hay algún tipo de mensaje erróneo allí. Sí, José, craneada la caudal, estamos hablando del rostro hacia la parte trasera del ejemplar, sí, ¿cierto? Dándole las características específicas en el tema fenotípico, lo que estamos viendo, ¿cierto? Para expresarlo por medio de la calidad y cantidad de la leche. Muy bien, entonces empecemos desde, como diríamos en el lenguaje coloquial, de cabeza a rabo. Arrancamos entonces por la cabeza, características y puntualicemos detalles de la parte de la cabeza del tipo de vaca lechera. Listo, José. Te había mencionado 5 pasos importantes, ¿cierto? En donde está la primera, que es la estructura y la capacidad. Aquí, en el tema de estructura y capacidad, empezamos a valorar 3 puntos importantes, en donde el primero es el tema de la estatura, medir estatura. ¿Listo? Entonces tenemos estructura, profundidad y fortaleza. José, donde empezamos como característica la medición de la altura, ¿cierto? Más o menos los rangos valorados en la ganadería de leche, podemos hablar en este caso específico de la Holstein, tiene más o menos de altura 1,42 a 1,45 centímetros de estatura. ¿Cómo se toma la alzada o estatura de una vaca lechera? La alzada. En los equinos va paralelo a la pezuña anterior, sí, hasta la cruz. ¿Cómo se toma en el bovino? Es completamente lo contrario, José. Aquí nos ubicamos en la zona del anca, o sea, la parte trasera o el rabo, como ahorita lo dijiste. Medimos desde la ubicación de la pezuña del tren posterior, o en este caso las patas traseras, ¿cierto? Hasta la zona del anca, haciendo la medición desde la parte más dorsal hacia la parte del piso. O sea, la parte más alta del sacro. Exactamente, de la tuberosidad sacra. Entonces nos ubicamos y hacemos una medición en centímetros, más o menos te repito, entre 1,42 de alzada y 1,45, algo característico en el Holstein. Estamos hablando de ganado Holstein porque de repente en ganados Ayrshire o en ganados Jersey cambia pues fundamentalmente. Sí, obviamente cambia, sí. En este caso tenemos que tener en cuenta, José, que la Holstein tiene un poquitico más de alzada que las que recién mencionaste, que la Ayrshire y que la Jersey. Se me ocurre algo con respecto a la alzada, Alejandro. Hay gente que le gusta la vaca Holstein de gran talla, como las vacas canadienses, por ejemplo, o las vacas Holstein de una talla, digamos, más moderada. ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece? ¿Qué tienes que decir al respecto? Porque no siempre tamaño es más leche, ni más ubre es más leche.
Sí, ni más peso es más carne, o sea, Exactamente, José, en el mundo de la lechería hay ciertos estándares, donde esos estándares se me empiezan a expresar con ciertas características físicas para poder expresar en este caso el tema de cantidad y calidad de leche. Como acabaste de decir, no porque una vaca sea más grande me produce mayor cantidad de leche. En este caso podemos pensarlo al revés, tenemos algo característico, animales más grandes tienen necesidades nutricionales un poquitico más altas que una vaca de menor tamaño. Con respecto al tema alimenticio, mayor cantidad de alimento, vemos afectados el tema de los costos. Entonces es importante, José, ese tema del Holstein. ¿a qué se refiere la profundidad? José, profundidad. Es importante el tema de la profundidad porque ahí es donde vamos a alojar, o primordial, la zona de abdominal o la zona torácica. ¿Listo? Tenemos que tener en cuenta que en esta zona de la profundidad la vamos a empezar a valorar desde la parte dorsal hacia la parte más ventral del bovino, ¿cierto? A mayor amplitud le damos mayor importancia. ¿Por qué, José? Porque ahí es donde vamos a alojar la cantidad o la capacidad ruminal, ¿cierto? Cuando, perdóname Alejandro, estamos hablando de esa profundidad, es lo mismo que la gente decía antiguamente, hombre, el barril de la res, es decir, desde la parte trasera de la escápula hasta el sacro y desde el dorso hasta el vientre. Exacto, José. El tercio medio. Ahí hiciste el tercio medio, exacto. Ahí es donde evaluamos importantísimo el tema de la profundidad. Aquí le damos mayor importancia a la zona abdominal, aquí es donde estamos alojando el contenido ruminal y nuestra finalidad es el consumo de alimento y mejor fermentación para tener un balance energético positivo en este ganado. El tema de la fortaleza, hacemos una medición en la zona torácica, ¿cierto? Mirando desde la parte anterior de la vaca o la parte de adelante para que lo entendamos, ¿cierto? Importante, así como en el tema de la profundidad tenemos el tamaño para poder alojar una capacidad ruminal, tenemos que empezarnos a enfocar mucho en el tema torácico, ¿cierto? Tema torácico, empezamos a incluir el tema de los pulmones y el tema cardíaco, ¿cierto? Importante el tema del fluido sanguíneo para nuestra finalidad, tener una buena producción láctea. Hay una pregunta que en la calle a veces la gente se queda aterrada con algunos indicadores que son ciertos. ¿Cuántos litros de sangre requiere mover el sistema cardíaco de una vaca Holstein, por ejemplo, para producir un litro de leche? O sea, eso es una cantidad impresionante. Son cantidades impresionantes. Recuerda, José, que una de las partes funcionales de la ubre es el intercambio de sangre para darle finalidad a la leche, ¿cierto? Entonces, son grandes cantidades de sangre, son grandes cantidades. Obviamente, necesitamos un fluido constante y un pecho amplio, exacto, para poder alojar, exacto, para poder alojar y tener la capacidad, el ejemplar de poder tener la capacidad de ubicar tanto pulmones como cardíaco. Ahora, hay un tema que es bien interesante. Una vaca Holstein por evolución debe estar situada a 0 metros sobre el nivel del mar. Ideal. Y a 13 grados centígrados. Pero acá tenemos los 13 grados centígrados a 2.600 metros. Luego el oxígeno allí, pues obviamente va a haber menos disponibilidad. Claro, necesitamos unas vacas de tremendo corazón. Exactamente, José, eso es importante, ¿cierto? El tema de las alturas es complicado, por eso es que la genética es tan variable y se necesitan ciertas características de razas, depende de la altura o el estado climático que tengan en lugares donde se van a alojar estos ejemplares. Usted está viendo las técnicas del campo. Cianco es una institución técnica de alta calidad, la cual forma con un carácter diferenciador a jóvenes que puedan desempeñarse exitosamente en diferentes sectores productivos. Te invitamos a conocerla. Bienvenidos a Cianco. Politécnico Cianco. Las técnicas del campo. Si ya descubriste qué quieres estudiar, nosotros te mostramos dónde puedes hacerlo, porque en el Politécnico Cianco contamos con varias sedes. Sede Prado, ubicada cerca de la estación Prado del Metro. Sede Bello, piso 3, Centro Comercial Estación Niquía. Y sede Apartado. Politécnico Cianco.
las técnicas del campo. Si ya descubriste qué quieres estudiar, nosotros te mostramos dónde puedes hacerlo. Técnico laboral por competencias como auxiliar en salud oral. Si decides estudiar esa técnica, podrás desempeñarte en el mercado laboral, apoyando las labores en la orientación, divulgación e implementación de programas y actividades de prevención en salud oral. Igualmente, podrás realizar apoyo técnico y administrativo en un consultorio odontológico. Politécnico Cianco. Las técnicas del campo. Te invitamos a conocer más de nuestra institución. Técnico laboral por competencias en auxiliar veterinario. El objetivo de este programa es asistir las actividades terapéuticas en la atención a animales según indicaciones del veterinario, además de desarrollar actividades rutinarias para el manejo de instalaciones y atención de animales. Politécnico Cianco. Usted está viendo las técnicas del campo. Hola amigos, bienvenidos a las técnicas del campo. Soy Carolina Aristizábal, estudiante de técnico auxiliar veterinario en Cianco. Los queremos invitar a que visiten nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram nos pueden encontrar como las técnicas del campo. En Twitter, Del Campo TV. Y también pueden ver todos nuestros programas en Cianco Poli. Los invitamos a que visiten nuestra página web www.lastecnicasdelcampo.com. También pueden comunicarse con nosotros al 444-5558 para mayor información. Continuamos viendo las técnicas del campo. Hablamos en técnicas del campo un poco del tema de la lechería acá en Colombia, hablamos del tema de la evaluación lineal, características físicas que debe tener un ejemplar, pero tenemos que tener en cuenta que hay algo importante, el tema del manejo bovino, el tema del bienestar animal, el tema del consumo de alimento, el tema de un buen manejo de ordeño. Todo esto en general me va a dar como finalidad una cantidad y calidad de la leche, que es el tema de nuestra finalidad del día de hoy, la lechería en técnicas del campo. Recuerden que es muy importante el tema de la genética y fenotipo, pero también tenemos que tener en cuenta el tema de manejo lechero, el tema de las certificaciones de nuestras fincas, el tema de un buen manejo de nuestro personal capacitado para poder emplear todo esto que recién dije y unir todo, generalizarlo para empezar a tener tanto calidad como calidad de la leche. Seguimos en nuestro recorrido, Alejandro, en la vaca Holstein, que fue la que escogimos como, digamos, como referente de vaca lechera, ¿cierto? Porque en otras razas y cruces definitivamente hay unas medidas diferentes en el animal. Hablamos del conjunto ANCA, ¿a qué se refiere? Segundo parámetro importante, ¿cierto? Cuando estamos hablando de rostro hacia rabo, como lo estamos hablando ahorita. Parte del ANCA, importante. Al principio hablamos del tema de la medición de altura, ¿cierto? En este caso ya nos tenemos que enfocar más que todo en el tema de ciertas evaluaciones que hacemos con respecto a las características según la especie, ¿cierto? O mejor dicho, según la raza. En este caso vamos a mirar un desbalance en la zona coxal y tuberosidad isquiática, ¿cierto? En donde hacemos un desnivel, más o menos en la lechería Holstein se está evaluando un desnivel de 1 o 2 centímetros de diferencia, ¿cierto? Esa parte es importante. Otra parte importante es... Desnivel que varía, Alejandro, de una novilla a una vaca parida, sí. Porque ese ángulo se va aumentando. Se va aumentando a la medida que tengamos partos. Claro que sí, claro que sí. Para empezar, como evaluación lineal, puede que haya una diferencia dentro de una novilla que va a entrar a primer parto a una vaca ya con cierta cantidad de partos, sí. ¿Cierto? En el Politécnico Cianco puedes desempeñarte como auxiliar veterinario y auxiliar en administración ganadera y producción agropecuaria, crédito educativo automático. Y comienza a labrar tu futuro. Usted está viendo las técnicas del campo. Considerando ese ángulo que hay entre el coxis y el isquion de la vaca, ¿qué efecto tiene en la parte productiva o reproductiva? José, recordemos que importante, nuestra finalidad es la leche, ¿cierto?
pero necesitamos tener terneros parados para poder que esa vaca me empiece a producir cierta cantidad de leche o esté en el pico de lactancia. Sí, claro, ¿cierto? necesitamos parir. Necesitamos parir. Importante tener la medición y la cierta diferencia entre rango y rango, tanto de coxis como de isquion. En este caso, para empezar a valorar el tema de la facilidad de parto, tenemos que mirar hacia la zona posterior o hacia la zona trasera del animal para poder evaluar el tema de los dos isquion, ¿cierto? Mientras más amplio ambos isquion, mayor es la capacidad del parto o mayor es la facilidad que tiene en este momento, en este caso, la vaca lechera, en este caso la Holstein. Muy bien, ya hablamos de la parte de la que vamos hacia abajo, la ubri, que es el mayor puntaje que da una vaca en su clasificación. Sí. Tiene muchas características, el tema de la inserción, el tema del tamaño, el tema de sus pezones, ¿cierto? Tenemos inserciones tanto en la parte anterior como en la parte posterior. En la parte anterior tenemos el tema de la inserción con la cavidad abdominal, tratar de que sea algo muy fino, ¿cierto? Algo fino, o que entre la diferencia entre abdomen y ubres no le encontremos mucho la diferencia, ¿cierto? Obviamente tiene que haber un pequeño desnivel. En la parte posterior empezar a evaluar el tema de la inserción que sea muy cercana a la zona vulvar, ¿cierto? O sea, estaba hablando de la altura de la ubre. De la altura de la ubre, exactamente, la altura de la ubre. ¿Qué característica me da eso? La capacidad que tenga esa vaca de captar leche en este punto para poder producirla, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver con la apariencia de la ubre? Hay ubres que se ven como muy tipo balón, Sí. y hay ubres que se ven como con una apariencia más glandular. O sea, ¿qué es lo que uno espera obtener? No siempre una ubre grande da mayor cantidad de leche. Lo importante aquí es nuestra finalidad, tanto calidad como cantidad, ¿cierto? Entonces, en este caso tenemos que empezar a valorar que anatómicamente estamos con cuatro pezones, ¿cierto? Donde esos 4 pezones se comportan todos por individual, anatómicamente, ¿cierto? El tema de la inserción es importante porque tenemos un ligamento medio que normalmente en la calle lo llamamos el sostén, el brasier, que es el que se encarga de darle sostenibilidad a toda esa cantidad de leche que puede fluir en el momento de tener una producción, ¿cierto? Te estaba hablando del tema de los pezones, que sean pezones centrales, pezones por cada cuarto, pezones que estén alrededor del tamaño de 4, 5, 6 centímetros máximo, ¿cierto? Recordar, José, que algo importante es que esta ubre no esté más abajo de los corvejones. Es importante eso en la evaluación genética y lineal, ya que una ubre muy larga tiende a generar golpes en el momento del andar del ejemplar, y esto me genera traumatismos mamarios y como tal me produce una mastitis que me empieza a aumentar el recuento de células somáticas y me baja la calidad de la leche. Patas o aplomos. Tenemos la parte posterior, es importante. Tenemos que tener unos buenos aplomos para poder tener la capacidad de soportar todo el peso de los posteriores. En este caso estamos involucrando ubre y parte de cavidad abdominal, ¿cierto? O si una vaca o un toro no camina, no consigue alimento, y no consigue alimento, pues... Exactamente, es de suma importancia. El tema de la angularidad de los aplomos, estamos hablando aquí, nos enfocamos mucho en el tema de los posteriores o patas traseras. La angularidad, una buena pezuña, una buena características físicas. También tenemos el temperamento lechero en donde involucramos las características físicas, que sea un ejemplar femenino, un cuello delgado, descarnado, importante, que no sea flaca, sino que sea descarnada. Que sea ¿cierto? limpio. Que sea limpio, exacto. Tampoco no tener la necesidad de tener que ver huesos para poder tener un animal completamente descarnado, correcto, ¿cierto? Características en la parte posterior, el barril es importante, a mayor capacidad de comida, obviamente tenemos un tema de fermentación y a futuro tener un balance energético positivo para poder expresar una buena calidad de leche y tener salud en el paciente.
Usted está viendo las técnicas del campo. Te preguntarás, ¿por qué estudiar en Cianco? Además de que contamos con una infraestructura de alta calidad y excelente tecnología, tenemos múltiples valores agregados. Conoce algunos. Competimos con calidad, lo que hace que los costos de las carreras técnicas sean mucho más económicos a los ofrecidos en el mercado. Politécnico Cianco. Las técnicas del campo. Mi técnica favorita es la administración ganadera y producción agropecuaria. Esto me permite gestionar toda la logística de comercialización y producción pecuaria. Técnico auxiliar en administración ganadera y producción agropecuaria. El egresado de esta técnica podrá desempeñarse en predios ganaderos como supervisor del proceso de producción de ganado en pie, predios grandes o planteles de ganado. También podrá realizar labores en lecherías, en plantas faenadoras, como comprador de ganado, vendedor de productos cárnicos o como ayudante veterinario. Politécnico Cianco. Usted está viendo las técnicas del campo. Hemos terminado el programa del día de hoy. Hablamos un poquitico de la evaluación lineal en la ganadería de leche. Mi nombre es Alejandro Giraldo, soy docente del Politécnico Cianco y en las técnicas del campo aprendí haciendo.